Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con la clase con esta nueva modalidad de subir los videos anticipadamente para que luego después en la clase podamos hacer una revisión de algunos contenidos que se van a dictar en este momento, eh, de tal forma de poder dar garantía de que la información que vamos a necesitar eh, para cubrir las clases se van a realizar correctamente. Eh, Estamos prototipando esta metodología. Esperamos que, esperamos que resulte. Así que también les pediría su comprensión para ver si es que no resulta del todo bien, podamos ir haciendo los ajustes necesarios eh, para que eh, eh, continuemos de manera más o menos constante lo que es las clases a distancia. Vamos a tomar el tiempo para para poder, de las clases deberían tomar alrededor de 30 minutos nomás, eh, dado que es algo un poco concentrado y no tengo el feedback de los alumnos. Así que para comenzar la clase de hoy día, particularmente la idea es llegar a tocar los modelos que son modelos de regresión, en particular los modelos de regresión lineal simple, eh, eh, repasar un poco de estadística para tener algunos conceptos fundamentales como lo que tiene que ver con algunos estadígrafos necesarios para poder cubrir eh, esta materia. ¿Ya? Eh, la idea también es tratar de ir avanzando de manera suave para que cada una de las láminas que se van a presentar de aquí adelante logren el objetivo y al menos podamos cubrir parte de ello, y lo que vaya faltando lo vamos también cubriendo con la clase presencial. ¿Ya? Así que como de manera introductoria la idea es comentarle acerca de, de estadística, algo somero, algo sencillo, ¿cierto? Y tratar de comentarles, creo que se ve mejor así, tratar de comentarles que, bueno, la idea de retomar un poco la estadística es que podamos eh, tomar algunos datos, por ejemplo, de cuáles son los elementos importantes que vamos a necesitar de aquí adelante, y qué básicamente es la estadística y por qué la relación que tiene con la asignatura. Bueno, frecuentemente utilizamos datos para poder referirnos a la estadística, ¿cierto? La estadística también nosotros vemos sistemáticamente en diferentes cursos, en diferentes áreas, que se utilizan estadígrafos, ¿cierto? Como la media, la media, la deviación estándar, la varianza, la covarianza, y una serie de otros estadígrafos que son utilizados particularmente y que se usan en el ámbito de modelamiento o de modelación. ¿Ya? Importante recalcar que el buen uso de la estadística va a favorecer mucho a lo que es el análisis de la información, tanto de entrada, tanto de entrada a los modelos como de salida de los mismos. ¿Ya? Habíamos visto en la clase anterior donde mucha información, o cuando tenemos información que viene de algunas bases de datos que no están en el formato que nosotros requerimos para poder utilizarla en algún modelo, o simplemente el modelo requiere un estadígrafo, por ejemplo, como el promedio, ¿cierto? O como una desviación estándar, por ejemplo. Necesitamos utilizar o revisar esa información, analizarla estadísticamente para lograr extraer esa información requerida por el modelo. Entonces, eh, en este caso, ¿cierto? Con respecto a los modelos, necesitamos tal vez o la serie de tiempo completo o algunos estadígrafos, ¿cierto? O estadísticas. Pero por otra parte, también la estadística, al construir una serie de datos, ¿cierto? Un conjunto de datos, eh,
también es posible hacer algunas relaciones que tienen que ver con la regresión. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero primero ver qué es lo que nos va indicando y para qué nos va sirviendo la estadística en el ámbito de modelamiento, ¿cierto? En esta primera unidad particularmente que tiene que ver con la regresión, y en los otros, en las otras unidades siguientes que tienen que ver con los modelos de calidad de aire y también lo referido a calidad de agua. Entonces la estadística también se refiere a metodología estadística o técnicas de procedimiento con diseño de experimento, pero particularmente tienen que ver con colecciones de datos, organización de información para poder analizarla, ver cuáles son algunos grupos que podríamos tener de datos, ¿cierto? Y con esa información tratar de poder hacer alguna inferencia a partir de los modelos de regresión que vamos a realizar. Entonces, ¿qué es la estadística hoy día? Pues la estadística en este ámbito viene a ser el puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos reales. Entonces, cuando nosotros tenemos las salidas de los modelos, lo que nosotros necesitamos es analizarla o revisarla estadísticamente para poder obtener nuestras conclusiones, ya sea de manera descriptiva, ¿cierto? O de manera inferencial. Entonces, si vamos a revisar los resultados del modelo en particular, eh, o los datos de entrada, necesitamos hacer eh, eh, esta revisión descriptiva de los datos para ver cuál es la forma que tienen los datos, si están muy dispersos, si están sesgados, si es que presentan o no resultados esperados a partir del análisis que nosotros realicemos a esa información. Entonces, efectivamente, la estadística es una herramienta súper importante para todos los que trabajamos con temas de modelamiento o los que nos queremos dedicar a ello, ¿ya? Y particularmente les va a ayudar en todas las asignaturas que tengan que ver con análisis de datos. Entonces, habíamos conversado recién que podíamos tener descripción de la estadística, pero también estadística inferencial. Entonces, como la estadística básicamente se desagrega en dos tipos de estadística, uno que tiene que ver con el descriptivo y lo que tiene que ver con inferencial, pero lo nuestro idealmente tiene que estar asociado a lo que tiene que ver con estadística inferencial para poder hacer algunos pronósticos o para poder hacer algunas estimaciones que tienen que ver con los resultados que nosotros vayamos obteniendo de nuestros análisis. ¿Ya? Entonces es súper importante tratar de desmarcarnos, demarcar bien lo que tenga que ver con la descripción de los datos y con la inferencia asociada a los resultados. Entonces, un ejemplo de estadística inferencial incluye el uso de la información disponible acerca del estado de salud de las personas, por ejemplo, ¿ya? Entonces uno puede hacer alguna inferencia acerca de la población a partir de una pequeña muestra. Entonces, nosotros vamos a analizar sistemas que no son la población completa, por ejemplo, de un set de datos. Efectivamente, no es un censo, no es un estado real, y por lo tanto, lo que nosotros vamos a utilizar y lo que estamos utilizando el día de hoy solamente son pequeñas muestras. Y estas pequeñas muestras nos van a ayudar a poder hacer inferencias sobre la población y poder extrapolar los resultados que nosotros tengamos de este pequeño sistema a, la población que es la que nosotros de la cual nosotros queremos obtener nuestros acercamientos de los datos reales, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra muestra, pues vamos a ir avanzando. Entonces, el objetivo de la estadística inferencial particular, ¿cierto? Corresponde acerca de los parámetros de la población basada en la información obtenida en una muestra, como les decía. Entonces, tenemos una estimación que nosotros vamos a hacer una aproximación, ¿cierto? Para acercarnos a los resultados reales. Pero a partir probando hipótesis efectivas, por ejemplo, de un nuevo medicamento para reducir los niveles de colesterol, por ejemplo, en este ejemplo, ¿ya? Eso en el ámbito de la salud. Pero, por ejemplo, si tenemos en el ámbito del medio ambiente, por ejemplo, si queremos ver algún tipo de descarga, nosotros queremos hacer la estimación de alguna variable ambiental que nosotros queramos revisar.
por ejemplo, el pH, que queremos revisar pH de alguna descarga y que tiene que estar en un rango que nosotros necesitamos, y por tanto necesitamos estimar si los valores de descarga a partir de otras variables, por ejemplo, en este caso si hacemos regresión, si utilizamos otra variable y podemos hacer una estimación de acuerdo a ese valor de pH futuro o ese valor esperado de pH, necesitamos también realizar esa prueba para ver si es que probar esa hipótesis de que eso sí va a ser. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso, aplicando regresión, vamos a tratar de encontrar, ¿cierto? Esta suerte de intervalos de confianza, ¿cierto? Que nos van a permitir determinar cuáles van a ser los valores esperados, ¿cierto? En un rango razonablemente eh, en un rango razonable a partir de la aplicación de los modelos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos, por tanto, una pequeña muestra, ¿cierto? Y la población. Entonces, tenemos una variable, que es la variable de estudio, por ejemplo, en este caso, que representa las características de la unidad de análisis. ¿Cuál va a ser nuestra unidad de análisis? Y a partir de la población, o sea, a partir de la muestra, donde nosotros obtenemos, ¿cierto?, esa muestra que es extraída de la población. Por ejemplo, en este caso tenemos una muestra de 15 estanques de piscicultura y la unidad de análisis en este caso sería el estanque. Entonces podemos analizar un estanque a partir de cuáles son las características que tiene ese estanque en términos, por ejemplo, de calidad de agua, por ejemplo, o si queremos, tener algunos otras características, por ejemplo, ¿ya? Pero nos vamos a referir solamente a las variables físico-químicas del estanque, y por tanto nuestra muestra van a ser una pequeña porción, ¿cierto?, de la cantidad de estanques totales de una piscicultura que podría contener el doble o el triple de estos valores. O sea, el doble o el triple de este número de estanques, ¿cierto?, o unidades de análisis. Entonces, nuestra población sería serían todos los estanques, en este caso la piscicultura completa, pero no podemos hacer el estudio de la población completa, debido a que deberíamos hacer muchísimos análisis y probablemente el costo en términos económicos también podría hacerse elevado, o en específico tal vez el tiempo se nos podría alargar mucho y por lo tanto necesitamos hacer el estudio de solamente una pequeña porción de esto para poder así hacer inferencias sobre la población. Entonces, a partir de lo que nosotros encontremos en la muestra, podemos también extrapolar esos resultados a lo que es la población, ya obviamente a costa de algún error de estimación, por supuesto, ¿cierto? Es importante rescatar que las muestras, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con una porción de la población total, no vamos a poder estar 100% seguros de lo que nosotros rescatemos, los valores que nosotros tengamos en la muestra, vamos a encontrar los valores reales de la población. Es decir, necesitamos probar, ¿cierto?, que los valores de la muestra, bajo ciertas características, ¿cierto?, asumiendo un grado de error, nosotros podemos establecer cuáles van a ser esos valores de toda la población, o en este caso de todos los estanques, en función de las variables que nosotros queramos analizar. Es decir, lo que tenemos en la muestra podemos extrapolarlo a la población, pero con cierta cautela, porque necesitamos también establecer o encontrar los modelos necesarios para poder aproximarnos a esa población. Entonces teníamos variable, una población estadística, ¿cierto?, y una muestra. Entonces aquí hay una suerte de definición de cada uno de ellos, con un pequeño ejemplo, que nos logran determinar y aproximar un poco mejor de qué es lo que queremos llegar. Pero en particular, ¿cierto?, nosotros vamos a utilizar principalmente lo que son variables para poder establecer nuestros modelos de regresión y poder aproximarnos a los valores de la
de la población. Y continuando con este pequeño resumen, ¿cierto? Con este pequeño, con esta pequeña posibilidad de poder acercarnos un poco o acordarnos un poco de lo que es estadística para poder continuar con lo que viene, es tratar de hablar efectivamente lo que tiene que ver con las variables. Eso es lo más importante para nosotros para poder hacer nuestro modelo o construir nuestro modelo o poder hacer inferencias o estimaciones respecto a nuestras relaciones matemáticas que vayamos construyendo. Entonces, una parte tiene que ver con las variables cualitativas, ¿ya? Y otro tiene que ver con las variables cuantitativas. Nuestra asignatura se llama modelos cuantitativos aplicados al medio ambiente o modelos matemáticos aplicados al medio ambiente, ¿ya? Entonces, necesariamente, si bien las variables cualitativas nosotros podemos transformarlas en variables cuantitativas, nuestro principal foco va a estar asociado a las variables cuantitativas, de las cuales vamos a tratar de sacarle el mayor provecho, ¿ya? Entonces, las variables, ¿cierto?, corresponde a las características de la unidad de análisis, o sea, en este caso que habíamos hablado anteriormente, que estábamos hablando de un estanque, la unidad de análisis era el estanque, y aquí, por ejemplo, tenemos como ejemplo, como algunos ejemplos de algunas variables cuantitativas. Entonces podemos hablar variables cuantitativas y variables discretas, y cuando hablamos también de los tipos de modelos a los cuales nosotros podíamos a los cuales nosotros podíamos echar mano, hablábamos también de modelos continuos y también de modelos discretos. ¿Ya? Entonces, tenemos variables continuas, pero también esas variables pueden tener un intervalo. ¿Ya? Tenemos variables discretas, ¿cierto? Y esas variables discretas, por ejemplo, puede ser el número de hijos, el número de salmón en una jaula, el número de estanques, por ejemplo, ¿cierto? O cualquier otra variable discreta, pero en definitiva son valores enteros, que son variables cuantitativas, pero tienen esta característica de que son valores enteros y no son valores continuos. Entonces, cuando tenemos valores continuos, variables continuas, tenemos básicamente un intervalo. Y estos intervalos son los que nosotros vamos a tratar de identificar en cuáles, dependiendo de la variable, presentar un otro intervalo. Por ejemplo, el peso de alguna especie, por ejemplo, se va a mover en algún rango o en algún intervalo, ¿ya? También el tamaño, ¿cierto? La temperatura, la pluviometría, todas las variables que nosotros podamos definir como variables continuas, ¿cierto? Son de particular interés para nosotros, ¿ya? Si bien podemos hacer también estadística o aplicar modelos con valores enteros, la verdad que principalmente nuestros estudios generalmente la gran mayoría presentan variables continuas que tenemos que saber interpretar, ¿cierto? Y analizar. Una cosa importante también es que siempre hay que recordar que necesitamos definir correctamente cuáles van a ser nuestras unidades de medida y esas continuarlas hacia adelante, ¿cierto? A medida que nosotros vamos creando nuestros modelos, vamos creando nuestros análisis, tratar de mantener y no olvidarnos lo que tiene que ver con las unidades de medida, ya que ocurre mucho, ¿cierto? Que a veces no logramos tener bien esa información y se nos puede quedar en el tintero y hay que siempre tenerla en cuenta, no cambiar de unidades. Y si es que vamos a cambiar de unidades, cambiarla definiendo bien cuál va a ser el cambio de unidades que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, la revisión anterior tenía que ver que la estadística en particular, ¿cierto? Es un área, ¿cierto? Un área del conocimiento en donde nosotros necesitamos tener mucha garantía de que los datos que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? La estadística nos va a ayudar, ¿cierto? A poder hacer una buena definición de esa información y poder mostrarnos
de manera descriptiva, ¿cierto? O de manera analítica, la existencia de algunas relaciones. Entonces, hay muchas veces en que la misma estadística descriptiva nos ayuda a poder entender la existencia o poder comprender o poder encontrar, ¿cierto? O tratar de observar que existen algunas relaciones que tal vez nosotros podríamos modelar, ¿ya? Entonces, dentro de los modelos de regresión, nosotros particularmente podemos encontrar dos tipos de modelos de regresión. Modelo de regresión lineal, ¿cierto? O modelo de regresión múltiple, ¿ya? Entonces, ¿qué es el análisis de regresión? Entonces, el análisis de regresión es la parte de la estadística que investiga la relación entre dos o más variables de una manera no determinada, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a partir de la estadística, ¿cierto? La estadística nos va a ayudar a poder entender cuáles son las relaciones de dos o más variables, ¿ya? O sea, tenemos una variable, dos variables, tres variables, cuatro variables, y la estadística nos va a ayudar a determinar, ¿cierto? Nos va a ayudar a encontrar, ¿cierto? Estas relaciones cuando no están determinadas, cuando no podemos encontrarlas de manera sencilla, ¿cierto? Nos va a ayudar a hacer estos procesos, estos métodos, nos van a apoyar para poder encontrar estas relaciones y tratar de modelar esas relaciones. Entonces, el modelo de regresión estadístico, en este caso, que es lo que vamos a analizar, es en esencia un modelo matemático. O sea, los modelos de regresión son modelos matemáticos cuantitativos y permiten representar estos fenómenos reales o problemas técnicos para hacer inferencias y tomar esas decisiones. Entonces, la estadística, ¿cierto?, nos ayuda a ver esas relaciones. Entonces, nosotros cuando construimos un modelo de regresión estadística estamos hablando también de un modelo matemático para poder hacer esa inferencia. Entonces, si detectamos entonces que entre dos o más variables hay una relación significativa, podemos intentar modelar esa relación, ¿ya? O sea, podemos construir esas ecuaciones correspondientes, es decir, y construir una fórmula matemática que materialice formalmente esa relación o esas relaciones existentes. Entonces, con esto nosotros vamos a poder calcular pronósticos, podemos hacer algunos pronósticos, ¿cierto? Alguna estimación de una o varias variables, partiendo de algunos valores que nosotros evaluamos en algunos individuos, ¿cierto? Algún fenómeno concreto. Entonces, particularmente, lo que tiene que ver con el análisis de regresión es tratar de encontrar estas relaciones, o si al momento de detectar estas relaciones es posible construir estas fórmulas matemáticas, estas ecuaciones que nos permitan encontrar esas relaciones para poder hacer estos pronósticos. Entonces, ¿cómo partimos con el análisis de regresión? Lo primero que necesitamos saber también es que las relaciones son funciones matemáticas, ¿ya? Entonces, estas funciones, en este caso, como estamos hablando de regresión lineal, estamos hablando de una función lineal simple. Particularmente, como de manera conceptual, ¿cierto? Sabemos que tenemos un f de x, que es la relación, ¿cierto? O sea, que es la variable dependiente, y tenemos también aquí, esto es la pendiente. Aquí hay una la pendiente, ¿cierto?, de nuestra recta, en este caso, ¿cierto?, o es nuestro coeficiente, ¿cierto? Coeficiente. Y tenemos nuestra variable dependiente, que es la variable que creemos, ¿cierto?, que tiene una relación con la variable y, en este caso f de x. Entonces, tenemos que tratar de encontrar esta relación para hacer una relación lineal en donde b, ¿cierto?, es el intercepto, en donde corta el eje de las ordenadas, y x, ¿cierto?, corresponde, ¿cierto?, al movimiento que tiene esta variable, ¿cierto?, en el eje de las abscisas. Entonces, para continuar, ¿cierto?, y ya entrando en tierra derecha, lo que tiene que ver con la regresión simple, es una relación matemática, es la más sencilla de todas, ¿ya? Esto es la más sencilla de todas y relaciona x con y.
absolutamente nada más, digamos. Podemos relacionar aquí dos variables solamente porque estamos en regresión simple. Ahora, como hablamos, vamos a hablar de regresión, también tenemos la posibilidad de expandir esta metodología de regresión y expandirla, ¿cierto?, a regresión múltiple, que es lo que vamos a ver posterior en la regresión simple. Entonces vamos a pasar primero por la regresión simple, que es la relación a partir de una función lineal, en este caso, entre dos variables. Tenemos y tenemos x. ¿Y cómo partimos pensando en que existe una relación? Entonces podemos tener dos variables que nosotros podemos detectar esa relación. Y podemos representarla en un gráfico, ¿cierto? En un eje de coordenadas y x e y, ¿cierto? En donde y es la variable dependiente y x, en este caso, ¿cierto?, es nuestra variable dependiente y tomaría la forma de esta forma, ¿ya? De esta forma. Y igual a bx, ¿ya? O igual a bx más a, o igual a bx más b sub 0, o cualquier forma que nosotros podamos encontrar que presente una relación lineal o una ecuación o un polinomio de primer grado, ¿cierto? Y todo eso lo que ya ustedes han visto en otros cursos. Entonces, ahora, este modelo, que es un modelo de regresión lineal, pretende, ¿cierto?, y se transforma a partir de, o se conforma a partir de cuál es la mejor recta que minimiza, ¿cierto?, estas distancias a esa recta. O sea, si estos son nuestros valores nuestros valores de las variables x e y, ¿cierto?, esos pares ordenados, entonces nosotros debemos encontrar cuál es una recta en la cual esas distancias sean las mínimas, que la sumatoria de esos errores, de los errores que nosotros vamos a cometer, porque vamos a construir una recta que va a representar todo ese set de datos, necesitamos encontrar cuáles son esas diferencias o cuál es la sumatoria de esa diferencia en cual esta sea mínima. O sea, tratar de minimizar los errores que tenemos hacia esa recta que nosotros hemos construido, que es nuestro modelo matemático, ¿ya? Entonces la línea de regresión evidentemente tiene esta ecuación, a más bx, ¿cierto?, donde b, ¿cierto?, es la tangente de alfa, que también lo habíamos visto en otro ramo. Entonces el modelo matemático que incluye el error, o sea que esto es la ecuación. Entonces cuando queremos incluir el error, necesariamente tenemos que hablar, ¿cierto?, e incorporar un tercer factor, que va a ser ese factor va a ser el que nos va a representar y el que nosotros necesitamos minimizar. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a tener que apurar un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es recta? Entonces, si tenemos este problema, entonces, ¿qué recta explica mejor la relación? Mejor, ¿en qué sentido, cierto? ¿Qué es lo que andamos buscando? Entonces tenemos todo, como le habíamos hablado en la anterior, tenemos varios puntos, pares ordenados, están sin unidades, ¿cierto?, para que sea cualquier variable que nosotros queremos representar, y podemos trazar diferentes rectas, pero ¿cuál es la mejor recta que describe ese set de datos o esa masa de datos, ¿cierto?, esos pares ordenados que han sido dispuestos, ¿cierto?, en este eje de coordenadas? Entonces lo importante es encontrar cuál es la mejor. Entonces la mejor va a ser la que minimice, ¿cierto?, el error hacia esa recta, o sea, la distancia en la vertical, ¿cierto?, la distancia en y que hay a cada una de esas rectas. Entonces, si logramos encontrar una recta que minimice todo esas distancias o esos errores, entonces estaremos con el modelo correcto o el modelo que puede representar de mejor manera ese set de datos.
¿ya? Entonces aquí sí necesitamos para ellos un criterio. Dice, si bien hay otro criterio, el más empleado comúnmente y el que veremos aquí es el criterio de mínimos cuadrados, el cual se minimiza el error cuadrado, el error cuadrático. ¿Y por qué el error cuadrático y no el error solamente, sino la distancia, la pura sumatoria? Bueno, es que hay algunos que están errores que están hacia abajo y algunos errores que están hacia arriba. Entonces, en la medida que nosotros hagamos esa sumatoria, ¿cierto? Y si no la elevamos si no vamos a, como son distancias, como es d1 menos d2, o sea, perdón, y1 menos y2, entonces necesitamos elevar esos datos al cuadrado para que no se nos hagan cero, porque es posible que esos datos puedan hacerse cero y por tanto ya ahí no, este criterio, ¿cierto?, que empleamos ya no nos serviría, ¿ya? Entonces, para poder evitar ese problema, es que se eleva al cuadrado para poder encontrar esa recta. Entonces, tenemos que encontrar cuáles son estos parámetros A y B que generan, ¿cierto?, esta recta. Que generan esta recta. Perdón. Vamos a avanzar. Sí, mejor. Entonces, vamos a darle un poco más. Entonces, la idea es tratar de encontrar cuáles son estos valores A, que sería la pendiente, y B, ¿cierto?, que sería el coeficiente de X, perdón, B, que sería la pendiente, A, que sería el intercepto, para ver cuáles son estos valores que a nosotros nos van a permitir encontrar esa ecuación. Entonces, se trata de calcular estos coeficientes A y B de la recta regresión estimada, porque necesitamos estimar esos valores. Las distancias entre los puntos, ¿cierto?, y la línea de regresión se llaman residuos, que es estos errores. Entonces podemos hablar indistintamente de residuo o error a medida que vayamos avanzando. Entonces, ellos presentan la porción de la respuesta que no es explicada por la ecuación de regresión, es decir, que la diferencia entre el valor observado y el valor aproximado es el residuo. O sea, esto que está aquí es una propuesta, es lo que nosotros estamos proponiendo como una recta, por lo tanto, va a ser el valor estimado a partir del valor que nosotros le podamos dar a X. Entonces, nosotros vamos a proporcionar un valor a X y nos va a proporcionar un valor estimado, porque es una recta que va a estimar esos valores. Entonces, los residuos generados al ajustar estas rectas de las observaciones son los más pequeños posibles, o sea, necesitamos encontrar los que sean mínimos. Y aquí podemos observar, ¿cierto?, que ese error que fue incorporado aquí, ¿cierto?, en esta ecuación, es la que nosotros necesitamos minimizar, o sea, encontrar cuáles son esos mínimos. Entonces, son los errores que nosotros vamos cometiendo a medida que cometemos cuando nosotros queremos aproximar con esa recta. Entonces, este es nuestro error, ¿cierto?, nuestro valor estimado, ¿cierto?, nuestro valor real, y tenemos que minimizarlo. ¿Y cómo lo minimizamos, cierto? Aplicando el método, ¿cierto?, de mínimos cuadrados o el ajuste por mínimos cuadrados, ¿cierto?, donde la idea o el objetivo es minimizar esos errores, ¿ya? Los residuos, había hablado sobre los residuos, ya. Entonces, tenemos aquí una aplicación que tiene que ver con derivar la ecuación que nosotros tenemos acá. Derivamos esta ecuación y lo derivamos derivamos con respecto a A y derivamos con respecto a B. Y la igualamos a 0. ¿Para qué? Para que podamos encontrar esos valores mínimos, ¿cierto? Ese valor mínimo que, valga la redundancia, ¿cierto?, minimiza ese error. Entonces, con esta estrategia de cálculo, nosotros podemos establecer cuáles van a ser esos valores mínimos. Y a partir, ¿cierto?, de aplicando el gradiente,
que nos van a permitir encontrar esos valores mínimos, ¿cierto? Vamos a encontrar esos valores de B y esos valores de A que nosotros andamos buscando. Creo que vamos a apagar, disminuir, ¿ya? Entonces tenemos valores de A y B. Entonces lo podemos revisar en detalle. Podemos hacer la demostración de que al aplicar el gradiente de A y B podemos encontrar estos valores que son los coeficientes B y A, que están aquí. A y B, A y B, que son los valores de la recta que nosotros estábamos buscando a partir de la minimización del error. Entonces, como mañana vamos a hacer un ejercicio, vamos a encontrar eso, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios más o menos sencillos, ¿cierto? Que podamos encontrar cuáles son los valores de A, cuáles son los valores de B, encontrar los valores de la recta, ¿cierto? A partir de un ejercicio en donde podamos encontrar, ¿cierto? La sumatoria y vayamos viendo cuáles son algunos caracteres, algunos elementos importantes de esa ecuación. Eso es una cosa. Tengo aquí harto más para presentar, pero se nos fue un poco la hora. Vamos a terminar. Yo creo que está ahí. Ya, vamos a terminar hasta ahí. Entonces, vamos a terminar hasta ahí. Ya, entonces, ahora, nosotros habíamos hablado que la idea era encontrar estas relaciones. ¿Cuáles eran los tipos de relaciones que podíamos encontrar? Entonces, la covarianza, ¿cierto? Es la media aritmética de los productos de las desviaciones de cada una de las variables medias, ¿cierto? Que pueden leer. Pero básicamente lo que nos va a ayudar la covarianza, ¿cierto? ¿Para qué nos va a ayudar la covarianza? Con nuestro análisis de regresión. Lo que nos va a permitir la covarianza es tratar de identificar cuál es la relación existente entre estas dos variables. Y aquí está muy sencillo, en donde dice, ¿va a ser directa, inversa o va a ser incorrelada? Entonces, ¿qué tipo de relación vamos a encontrar? ¿Qué tipo de asociación vamos a encontrar? Aquí solamente nosotros podemos hablar de asociación. ¿Cuál es la asociación que existe? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el grado de relación que existe? Si es directa o inversa. Entonces, si es directa, que nos quiere decir que la covarianza, que es la formulita que tenemos acá abajo, si tiene un ángulo positivo, o sea, si tiene esta forma, quiere decir que nuestra varianza, o sea, nuestra covarianza, es mayor que cero. O sea, si nuestra covarianza es mayor que cero, entonces va a tener esta posibilidad. Y si es inversa, entonces va a ser menor que cero y por lo tanto va a ser una relación inversa. Entonces va a ser una relación cuando la covarianza sea mayor que cero, entonces nosotros estaremos hablando que a medida que aumenta una de las variables, también aumenta la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, variable independiente, variable dependiente. ¿Ya? Más nuestro intercepto, más nuestro error. Entonces, nuestra relación que tengamos va a ser directa si tenemos, si X aumenta e Y aumenta. Y lo mismo, al contrario, si es que la covarianza es menor que cero, entonces nosotros vamos a decir que hay una relación inversa, ¿ya? Entonces ahí, en este caso, X crece e Y decrece, ¿ya? ¿Ya? O a medida que, ¿cierto? Y vamos a tener una varianza incorrelada, ¿cierto? O que no hay, que la covarianza es muy parecida a cero, que
quiere decir que en realidad tenemos un set de puntos que la verdad que no hay una relación que uno pudiera observar, inclusive en un gráfico, ¿ya? Eh, entonces, cuando tenemos una covarianza muy cercana a cero, quiere decir que la verdad que no hay relación en el set de datos que nosotros estamos analizando, ¿ya? Y a partir de esto, de esta fórmula, ¿cierto? La covarianza de X con respecto a Y nos va a permitir determinar ese valor, si es que es mayor que cero, muy parecido a cero, para definir o para determinar cuál va a ser el tipo de relación que existe entre la covarianza. En definitiva, la covarianza no dice nada sobre el grado de relación, o sea, no dice si es muy fuerte la relación o es muy baja la relación, solo nos dice cuál es el tipo de relación que existe, si es que es una relación directa, una relación inversa, o no hay relación, o es una relación incorrelada, ¿ya? Además, también una de las cosas importantes cuando hablamos de regresión tiene que ver con los coeficientes. Y en el caso de los coeficientes, el coeficiente de regresión lineal, hablamos del coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es el coeficiente, que es el R, que nosotros conocemos, ¿cierto? Y que seguramente ustedes ya conocen, ¿ya? Entonces, el coeficiente, ¿cierto?, nos indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente, incluyendo rectas horizontales y verticales. Si tiene el mismo signo, ¿cierto?, que X, por tanto, su signo obtenemos el que es posible relación sea directa o inversa. O sea, de la covarianza, nosotros obtenemos el signo de el coeficiente de correlación, ¿cierto? Pero además nos va a indicar, ¿cierto?, el grado, ¿cierto?, de esta asociación, ¿ya? Nos va a indicar el grado de asociación que existe entre ambas variables. Y este es el coeficiente de correlación que nosotros podemos calcular, ¿cierto? Y tenemos algunos elementos importantes que hablar sobre este coeficiente de correlación que nos va a indicar este grado, ¿cierto? Este grado que nosotros andamos buscando, porque con la covarianza solamente podíamos determinar cuál era el tipo de relación que existía entre estas variables. Entonces, con el coeficiente R, este coeficiente se mueve entre -1 y 1, y solo toma valores entre ese intervalo. Entonces, cuando está muy cercana a cero, la verdad que están bien correladas, ¿cierto? O no hay relación. No tenemos relaciones si están muy cercanas a cero, pero si nos acercamos, ¿cierto?, a los extremos, ya podemos encontrar unas relaciones importantes que nos van a dar, ¿cierto?, información respecto a ese grado de relación. Entonces, como coeficiente de relación, ¿cierto?, se puede definir, este es como una guía solamente, ya una guía en donde podemos tener, ¿cierto?, correlaciones muy cercanas a -1 o muy cercanas a 1, y cuando estamos en correlaciones, cuando esas correlaciones se están en los extremos, entonces nosotros hablamos de relación negativa perfecta o relación positiva perfecta. Pero si nos vamos, digamos, a medida que nosotros vamos bajando, ¿cierto?, vamos bajando en el grado de correlación, nosotros podemos encontrar alguna forma, ¿cierto? O de una manera cualitativa uno podría hablar, ¿cierto?, una negativa fuerte, negativa moderada, negativa débil, positiva fuerte, o muy fuerte, ¿cierto?, dependiendo del grado. Pero lo importante es conocer que cada vez que nos acercamos a los extremos, entonces tenemos mejor correlación, y si está hacia la derecha, entonces tenemos correlaciones positivas, y si nos vamos hacia la izquierda, tenemos correlaciones negativas. Quiere decir, y esas relaciones nos indica, ¿cierto?, la covarianza, que nos indica el signo solamente. Y por último, ¿cierto?, para terminar la clase, hablarles también del coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación al cuadrado, y este sí es un coeficiente que nos va a ayudar muchísimo. Y también vamos a hablar también de un coeficiente de determinación ajustado, que es distinto, que es similar a este, pero tiene algunas consideraciones que lo vamos a hablar en su debido momento, ¿ya?
Pero para partir, vamos a hablar del coeficiente de determinación, que nos indica cuál es el grado, ¿cierto? Cuál es, la variabilidad explicada, cuál es la variabilidad explicada de y que aporta x. Por ejemplo, si tenemos la interpretación, si r cuadrado fuera 70.04, entonces nosotros podemos hablar que la variabilidad de y está explicada por x, ¿cierto? En un 0,074 o 70,4%. Podemos decir también, ¿cierto?, que la variabilidad de x, la variabilidad de y, o x explica la variabilidad de y en un 70,4%. Entonces, lo importante de esto es que explica la variabilidad, ¿ya? La variabilidad. Entonces, nosotros cuando analizamos los datos, nosotros analizamos cuáles son las varianzas, cuáles son las variabilidades de estos datos. Porque no, porque lo importante es ver cómo se mueve una respecto a la variabilidad que tenga una variable, cómo puede explicar esa variabilidad, la variabilidad de la variable dependiente. Y si tenemos el caso de un modelo un modelo múltiple, de regresión múltiple, entonces cada una de las variables va a aportar en términos de variabilidad para poder explicar la variabilidad de la variable dependiente. Entonces, cada una de las variables independientes aporta en términos de variabilidad o de información para poder explicar lo que ocurre con la variable dependiente. Entonces, no mide la validez del modelo de regresión propuesto. ¿Y por qué no mide la validez? Porque necesitamos eh, necesitamos validar primero el modelo. Esto es solamente un coeficiente que es un término matemático en términos de las diferentes, de las variables que están comprometidas, ¿ya? Pero lo importante es tratar de validar el modelo. ¿Y cómo validamos el modelo? Hay una serie de supuestos, porque nosotros estamos haciendo un supuesto de que esa recta va a representar en muy buena medida, ¿cierto?, o va a representar con un error que nosotros nos hemos propuesto, un error tolerable, eh, que nos va a indicar si es que esa ecuación es posible de ser utilizada para hacer pronóstico, para predecir lo que va a ocurrir con I. Entonces, para ver si es que nosotros podemos predecir lo que va a ocurrir con I o con la variable dependiente, necesariamente tenemos que hacer un análisis del modelo y, eh, y validar, ¿cierto?, algunos supuestos, y eso se hace a partir de algunas pruebas de hipótesis que nosotros necesitamos demostrar, ¿ya? Entonces, mide cuánto de la variabilidad se explica con la ecuación de la regresión estimada, se calcula cómo, ¿ya? Entonces, variación explicada, variación total. Entonces lo importante es ver cuánto de esta variación está explicada, ¿cierto?, con respecto a la variación que tiene la variable independiente, ¿ya? Habíamos visto también, o algunos de ustedes también ya se habían hecho un acercamiento, pero es importante destacar, ¿cierto?, que vamos a necesitar hacer, vamos a necesitar hacer los supuestos, los supuestos del modelo, los supuestos del modelo, ¿ya? Entonces tiene que tener linealidad, independencia, homoscedasticidad, ¿cierto?, homogeneidad y normalidad, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Y hasta aquí quedamos, jóvenes. Muchas gracias, espero que no hayan dado tan rápido, porque igual es harta materia, pero la idea es que puedan también contar con esta información. Mañana por la mañana les voy a dejar eh, esa información. Así que buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao.